aún eran muy pequeños como para que pues lo hubieran escuchado y lo hubieran aprendido de personas a su alrededor, sino que estos niños ya traían pues sus recuerdos y sus idiomas que hablaban pues de vidas pasadas. Eh, algo que algo que ya les había platicado en, en este mismo libro, la vez anterior, era de que yo misma, cuando era pequeña, me pasó una situación muy particular que cuando era pequeña mi madre y mi familia que estaba a mi alrededor se espantaron un poco porque yo tenía como la edad de unos 2 o 3 años y decía palabras en otro idioma que era como una especie de idioma náhuatl que solamente se hablaba en el pueblo, en un pueblo que conocían ellos pero que ellos nunca habían estado ahí. Entonces era imposible que yo hubiese aprendido a hablar ese idioma. De hecho, yo en muchas ocasiones, para la gente que me conoce y para la gente que no me conoce, siempre he dicho que yo he tenido varias reencarnaciones porque yo tengo recuerdos de esas vidas anteriores. Y lo mismo, pues estaba pasando aquí con el doctor, ¿no? Que él sabía de estos niños, ya estaba informado. Y nos dice también que pues estos niños sabían en dónde estaban pues los objetos preciosos o pues monetariamente hablando a la gente como riquezas, tesoros. Estos niños también sabían en dónde estaban pues enterrados, ¿no? Y que él conocía bien el carácter y la mente de Catherine y sabía que pues ella no lo estaba engañando. Ya sabía cómo era ella para que fuese imposible que ella lo quisiera engañar con todo lo que le estaba diciendo. Ok, vamos a seguir con la lectura. Dice, en las semanas siguientes a veces yo olvidaba la intensidad, la fuerza directa de esta sesión. A veces caía de nuevo en la rutina cotidiana preocupado por las cosas de siempre. Entonces las dudas resurgían, era como si mi mente, al no concentrarse, tendiera a volver hacia los patrones y creencias de antes, hacia el escepticismo, pero entonces me obligaba a recordar eso había ocurrido realmente. Comprendía lo difícil que era creer en esos conceptos sin haber pasado por una experiencia personal. La experiencia era necesaria para añadir crédito emocional a la comprensión intelectual, pero el impacto de la experiencia siempre se desvanece hasta cierto punto. Sí, pues sí. Dice aquí que sí, súper, como volvemos a repetir, pues su mente racional, ¿no? Decía que no, que no debía de él de creer en eso y la forma en la que había sido creado, pues también no le permitía a él creer en eso. Y también aquí nos habla de patrones y de creencias, de escepticismo. Comprendía que era... Okay. Sí, pues es que solamente si tú nunca has vivido una experiencia, ya sea personal o con alguien cercano, va a ser muy difícil que tú creas eh, en este tipo de temas o que pues hables de este tipo de temas, ¿no? Que busques. Siempre ha sido así. Lo que nosotros no, si nosotros no lo podemos ver, no podemos creer. Eso es lo que prácticamente él nos está diciendo aquí, ¿no? Me gustaría que me pusieran en comentarios si ustedes creen en la reencarnación, si les gustan estos temas, qué opinan de la reencarnación, si tienen alguna experiencia similar en eso, si ustedes mismos o de personas pues aledañas alrededor de ustedes, que me cuenten ahí un poquito en comentarios
si, si ustedes han pasado por esto. Dice, en un principio no tuve conciencia del porqué de mis grandes cambios. Me reconocía más sereno y paciente. Otros comentaban que se veían muy en paz, más descansado y feliz. Yo sentía más esperanza y alegría. Encontraba en mi vida más sentido y satisfacción. Comprendí al fin que estaba perdiendo el miedo a la muerte. Ya no temía a mi propia muerte ni a la no existencia. Me daba menos miedo la posibilidad de perder a otros, aun sabiendo que desde luego los echaría de menos. ¿Qué poderoso es el miedo a la muerte? Llegamos a grandes extremos para evitarlos. Crisis de madurez, aventuras amorosas con personas más jóvenes, cirugías estéticas, obsesiones con la gimnasia, acumulación de bienes materiales, procreación de hijos que lleven nuestro nombre, esforzados intentos de ser cada vez más juveniles, etc. Nos preocupa horriblemente nuestra propia muerte, tanto que a veces olvidamos el verdadero propósito de la vida. Además, estaba empezando a ser menos obsesivo. No necesitaba dominarme sin cesar. Aún trataba de mostrarme menos serio. Esa transformación me resultaba difícil. Aún tenía mucho que aprender. De hecho, ahora tenía la mente abierta a la posibilidad, incluso a la probabilidad, de que las manifestaciones de Catherine fueran reales. Esos datos increíbles sobre mi padre y mi hijo no se podían obtener por medio de los sentidos habituales. Sus conocimientos, sus habilidades demostraban sin lugar a dudas la existencia de una notable capacidad psíquica. Resultaba lógico creerla, pero yo me mantenía precavido y escéptico con respecto a lo que leía en la literatura popular. ¿Quiénes son estas personas que hablan sobre fenómenos psíquicos, sobre la vida después de la muerte y otros asombros hechos paranormales? ¿Están preparados en el método científico de la observación y la comprobación? Pese a mi abrumadora y maravillosa experiencia con Catherine, sabía que mi mente, naturalmente crítica, continuaría analizando cada nuevo hecho, cada fragmento de información. Lo revisaría para ver si concordaba con la estructura y el sistema de trabajo que iba surgiendo de cada sesión. Lo examinaría desde todos los ángulos, con el microscopio del científico. Sin embargo, ya no podía negar que el marco de trabajo estaba allí. Ok, vamos a analizar rapidito. Dice que él todavía no comprendía por qué los cambios, ¿no? Los cambios que estaba teniendo también en él, lo que estaba pasando con Catherine. Comprendía lo difícil que era. Ay, me andan mandando mensajes. me distraen. Ok. Que comprendía lo difícil que era creer, en los conceptos de la vida, la muerte, las reencarnaciones, porque pues él no había pasado por una experiencia personal, ¿no? Nos habla también de que la terapia que él estaba haciendo a Catherine, pues también estaba teniendo cambios en él, que era más sereno, paciente, que tenía más paz, que estaba más descansado, más feliz, ¿no? Ok. Y dice también que pues al fin estaba perdiendo el miedo a la muerte, ¿no? Y yo creo que es un tema muy interesante que me gustaría hablar un poquito más adelante con ustedes. Ese tema de el de la muerte. Que nos dice aquí que él estaba perdiendo el miedo a la muerte. Que ya no tenía miedo pues ni a su propia muerte ni a la existencia. Que ya no tenía miedo de perder a otras personas
y que luego los extrañaría, ¿no? Que qué poderoso